Y tenemos también el caso de amortiguamiento estructural, que ya es un mecanismo de disipación a nivel más bien molecular, ¿no? Y entonces, una de las cosas que mencionábamos es que, por ejemplo, nosotros nos podemos dar cuenta de esa disipación de energía que hay producto de las deformaciones que se producen en los materiales, porque cuando nosotros queremos, por ejemplo, romper un trozo de algún alambre, lo que hacemos es que lo flexionamos en ambas direcciones, y una de las cosas que uno puede notar, por ejemplo, es que uno puede tocar el punto donde está flexionándose y uno se da cuenta que la temperatura se incrementa, ¿no? Sobre todo si uno lo hace de manera relativamente rápida. Obviamente, si uno lo hace muy, muy lento, claro, la temperatura se equilibra y no es perceptible, pero si uno lo hace lo suficientemente rápido, uno puede tocar la zona donde está flexionando el alambre y se percibe el cambio en temperatura, ¿no? Bien, entonces, la otra cosa que mencionamos es que tanto fricción seca como amortiguamiento estructural se pueden modelar utilizando amortiguador viscoso, y normalmente eso es lo que nosotros vamos a estar haciendo. O sea, normalmente vamos a estar trabajando con amortiguadores de tipo viscosos, partiendo del hecho de que los otros mecanismos de disipación se pueden modelar utilizando este tipo de amortiguador, de disipador de energía. Entonces, bueno, planteamos que normalmente, igual que lo hicimos con el sistema masa-resorte simple, estudiamos la respuesta libre, y esa información que obtenemos de ahí nos sirve para estudiar luego la respuesta forzada, ¿no? Entonces, vamos escribimos la ecuación de movimiento en ese caso, y finalmente entonces la llevamos a la forma que aparece al final. Sabemos que para este tipo de problemas, al completar la data del problema, tenemos que incluir la condición inicial de posición y la condición inicial de velocidad, ¿no? Y simplemente les ponemos, las identificamos en un caso como x sub 0, y en el caso de la condición inicial de velocidad como v sub 0, que se supone que son conocidas. O sea, estos valores en general no deben ser datos desconocidos, o sea, es información conocida sobre el sistema. Luego entonces replanteamos algunas cosas. Por ejemplo, introducimos lo que se llama el factor de amortiguamiento, que es eta, que está escrito a la derecha, y esto entonces nosotros le llamamos Profesora. Sí. Disculpe, ¿usted está escribiendo en la pizarra? Sí, estoy tratando, pero pareciera haber algún problema. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a compartir el tablero de la manera usual, porque acá igual no me está respondiendo como se supone que debería.
Ok, pueden ver el tablero, ¿cierto? Sí. Sí, bueno, lo que teníamos era el sistema de que consiste en la masa con el resorte y el amortiguador acoplados. Y entonces habíamos encontrado la ecuación diferencial algo así, ¿cierto? Y reescribimos la ecuación de la siguiente manera. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya nosotros habíamos definido previamente a Wn cuadrado como K sobre M. Y esta vez entonces estamos definiendo a lo que llamamos nosotros el factor de amortiguamiento, ¿no? Y lo definimos entonces como 2 eta omega n igual a C sobre M, ¿no? De manera tal que este eta es C igual a C sobre 2m omega natural, ¿no? Y este es un factor que es llamado factor de amortiguamiento, y es adimensional. ¿Okay? Es un factor que es adimensional, ¿no? De manera tal que usando estas expresiones que hemos planteado, la ecuación diferencial la podemos escribir de la siguiente forma. X dos puntos más 2 veces eta omega n por X punto más omega n cuadrado igual por X igual a 0, ¿cierto? Bien, esta es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Por lo tanto, nosotros podemos proponer una solución de la forma A, por ejemplo, E a la alfa t, ¿de acuerdo? Y eso de la teoría de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? O sea que, por ejemplo, si nosotros, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de coeficientes constantes y usamos, por ejemplo, el método de operadores, es fácil mostrar que para este tipo de ecuaciones la solución
se puede proponer como, tal como lo hemos planteado aquí, ¿no? Bien, entonces, si nosotros reemplazamos en la ecuación diferencial, esto es lo que vamos a obtener, ¿no? Tomamos la solución a esta propuesta. Y eso entonces nos lleva a lo siguiente, ¿no? O sea, si derivamos dos veces, vamos a tener por un lado alfa cuadrado, vamos a tener entonces a e a la alfa t, más vamos a tener entonces dos veces eta omega n por alfa a e a la alfa t, más vamos a tener wn cuadrado por a e a la alfa t, ¿cierto? Igual a 0, ¿sí? Una vez que reemplazamos. Entonces, este producto de a por e a la alfa t aparece en todos los términos, así que lo podemos cancelar. Y lo que nos queda es lo que nosotros llamamos en ecuaciones diferenciales la ecuación característica, ¿cierto? O sea, nos va a quedar alfa cuadrado más 2 eta omega n alfa más omega n cuadrado. Lo que significa entonces es que ese alfa que nosotros propusimos en la exponencial no puede ser cualquier valor, sino que tiene que ser una de las raíces de esta ecuación para que la ecuación diferencial se pueda satisfacer, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tenemos aquí es una ecuación cuadrática en alfa, por lo tanto vamos a tener entonces dos raíces, ¿no? Y estas dos raíces se pueden obtener entonces alfa 1, 2, ¿no? Tendríamos menos b, que sería 2 eta omega n, más menos raíz de, vamos a tener entonces 2 eta omega n cuadrado menos wn cuadrado, y todo esto dividido entre 2, ¿cierto? Así que entonces quiere decir que el 2 se va, ¿cierto? Con esto, por aquí, con esto y con esto. De manera tal que las raíces al final, alfa 1, 2, resultan de la siguiente manera, ¿no? Menos eta omega n más menos wn por raíz de eta cuadrado menos 1, ¿sí? Esas serían las dos raíces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, Muy profe. bien. Ok, entonces, eso significa que
ya nosotros podemos escribir la solución general, ¿cierto? Por lo menos, bueno, esta sería realmente la solución de la ecuación homogénea, ¿sí? Porque en este caso nosotros tenemos que la fuerza externa se supone que es cero, ¿no? Pero ahora mismo estamos evaluando respuesta libre o respuesta natural. Ok, entonces, bien, vamos a ver qué ocurre con esto, ¿no? Vamos a tener diferentes situaciones aquí. Bien, vamos a verlo como varios casos, ¿no? Diferentes. Vamos a llamar caso 1. Y en el caso 1, lo que vamos a suponer es que eta, el factor de amortiguamiento, es mayor que 1, ¿no? Ok, entonces les planteo la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con las raíces? ¿No? ¿Qué podemos decir de las raíces alfa 1 y alfa 2 para este caso? Si es mayor que 1, Ajá. son reales. Ok, muy bien. Una de las cosas que podemos decir entonces es que son raíces reales. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir al respecto? No sé, se podría decir que son dos raíces. Sí, ya sabemos que son dos, ¿no? Sí. Alfa 1 y alfa 2. La pregunta es, ¿qué más podemos decir acerca de ellos? Son diferentes, ¿cierto? ¿Algo más? ¿Qué más podemos decir? A ver, chicos, ¿alguien? A ver, Ávila, Yosimar, ¿qué me dices? No sabría decirle, profe, en este momento. Ok, ¿por qué no sabrías? A ver. Porque pensaban que eran reales y hasta ahí llegué. Diferente lo digo usted, pero no sé cuál más. Ok, pero ¿estás de acuerdo que son diferentes o no? Sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo? ¿Cómo sabes que son diferentes? Gracias, Jorge. Ese es el 33% de lo que hemos recibido, porque todavía falta por imprimir el planillo. Gracias. A ver, chicos, a ver. Por el signo que tiene más y menos. Es correcto, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir?
Ok, son menores que 0, ¿cierto? ¿Tiene sentido eso? Yo creo que sí, profe, porque darían, o sea, tendrían el signo negativo por delante, pero en ese caso, ah, imaginarias. No sé si. ¿Cómo? Que el caso uno, el que mencionó ahí eran raíces reales. Pero entonces, Correcto. como van a haber dos raíces, las Ajá. que van a ser menores que uno no serían imaginarias. No, no, pero estamos caso por caso, ¿no? Estamos diciendo, esta es mayor que 1. ¿Cierto? Son ambas menores que 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que en la respuesta que vamos a obtener nosotros, o sea, eso significaría que tenemos, porque en términos generales la solución, ok, déjenme volver aquí un momentito esto. O sea, en términos generales la solución uno lo que hace es que dice, ok, si encontré dos raíces, ¿verdad? Entonces yo voy a tener por un lado algo como e a la alfa 1t más b, por ejemplo, e a la alfa 2t, ¿no? Algo así es lo que uno haría luego de que uno encuentra este resultado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Si las raíces son reales y son menores que 0, entonces lo que vamos a tener son dos exponenciales, ¿no? Que tienden a 0 cuando t tiende a infinito, ¿cierto? O sea, que ¿eso qué significa? Entonces que cuando nosotros perturbamos el sistema, lo sacamos de equilibrio, ¿verdad? Acá tenemos a x y acá el eje del tiempo. Entonces lo que va a ocurrir es que este movimiento lo sacamos de equilibrio y de alguna manera entonces él va a tender a 0 cuando t tiende a infinito, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenemos dos exponenciales que son negativas, las dos raíces son negativas. Así que a medida que t se incrementa, entonces eso tiende a 0, ¿cierto? Ok, este caso entonces se le llama sobreamortiguamiento. Uno dice que el sistema es sobreamortiguado. ¿No? O sea, tenemos sobreamortiguamiento cuando eta es mayor que 1. ¿Okay? Bien, ese sería, digamos, el primer caso. Luego vamos a ver otro caso, ¿no? Que sería, vamos a llamarlo entonces, el caso 2. Y en el caso 2, entonces vamos a decir nosotros que eta es igual a 1. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué podemos decir acerca de las raíces? Van a ser las mismas. Solo hay una. Son dos raíces. Una cosa es que tengan el mismo valor, pero son dos raíces. ¿Ok? Es un poquito conceptual. ¿Ok? Son dos raíces reales. ¿Qué más? Iguales. ¿Y qué más podemos decir?
Profe, en estos casos que usted está planteando, solo tomamos en consideración el valor que está dándonos de eta, pero el valor de WN, ¿qué sucede con él? ¿Tiene algún valor? No importa. ¿O sí? O sea, ¿las conclusiones a las que estamos llegando dependen de WN? ¿O no? Creo que quizás la pregunta que tiene la compañera es, eh, Ajá. por ejemplo, si WN fuera negativo, entonces No ahí, tiene ahí sí lo sentido. cambio. No tiene sentido ese planteamiento. WN no puede ser negativo, es raíz de K y M. K es rigidez del resorte, M es masa. No hay manera en que la frecuencia natural sea un valor negativo. ¿De acuerdo? Sí. Ok, profe, sí, sí era eso era lo que quería decir. ¿Sí? ¿Ok? O sea, WN no puede ser negativo porque viene del cálculo de dos valores que conceptualmente son positivos. O sea, la rigidez es una constante positiva, la masa es una constante positiva también. No hay manera de que tengan una frecuencia natural que sea negativa en este caso. Por lo menos hasta, de acuerdo a lo que hemos planteado, no hay manera. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, Así que nosotros no, el W para nosotros es transparente. No importa cuál es el valor, ¿ya? Porque los signos de las raíces dependen de el eta, esencialmente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, Sí. sí. A ver, ¿y ¿alguien iba a comentar algo más? Bueno, acerca de la raíz del caso Ajá, 2 sería negativa. correcto. También ambas son menores que cero, ¿cierto? Entonces, en este caso también, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos exponenciales que tienden a cero cuando t tiende a infinito, ¿no? Así que la respuesta en general va a ser muy parecida a la anterior, o sea que vamos a tener que cuando t tiende a infinito, entonces x de t tiende a cero, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, vamos al caso 3. Ok, ¿cómo le llamamos a esto nosotros? Esto usualmente se le llama amortiguamiento crítico, ¿no? O críticamente amortiguado. Ahora, crítico suena como peligroso, qué sé yo, pero realmente es simplemente un nombre, ¿no? En el sentido de que no es que nada se va a destruir, sino que simplemente es como el cambio de comportamiento, como vamos a ver, entre dos tipos de comportamiento, ¿no? Y ahora van a ver a qué me refiero con eso, pero no significa que es que el sistema está a punto de destruirse o algo parecido, ¿no? Porque a eso suena la palabra crítico, pero realmente en este caso no es tan así, ¿okay? O no es así, digamos. Bien. Ok, vamos al caso 3, ¿ok? En el caso 3, um, um, vamos a tener entonces que eta es menor que 1, ¿ok? Así que nuevamente, ¿qué ocurre entonces con las raíces?
serían imaginarias. A ver, vamos a decirlo mejor. Serían no reales, profe. ¿Cómo? Perdón, ¿me escuché bien? Que no serían reales. Sí, es una manera alternativa de decir lo anterior, pero chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo se dice eso? Compleja. Yo sé lo que están tratando de decir, pero quiero que lo digan bien. Ustedes van a ser ingenieros, usen su lenguaje de ingenieros, por favor. Son dos raíces complejas conjugadas. ¿De acuerdo? Imaginario es una cosa, complejo es otra cosa. ¿Cierto? ¿O no? Son dos raíces complejas conjugadas. ¿Qué más? Díganme algo más. ¿Qué más sabemos? ¿Qué me pueden decir de la parte real de esas raíces? Chicos, ¿qué me pueden decir de la parte real? Se puede decir que la parte real es negativa si eta es mayor a 0 y positiva si es menor a 0. ¿Es posible que eta sea menor que 0? Ah, Mira cómo no, lo definimos. correcto. ¿Viste cómo lo definimos? Sí. Entonces, Entonces, eta el componente real siempre va a ser negativo. es correcto. Así es. Así que tenemos dos raíces complejas conjugadas y la parte real es negativa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a esperar nosotros en la respuesta en este caso? Vamos a tener por un lado que como tenemos raíces complejas conjugadas, el tema de que son complejas entonces nos va a generar un comportamiento oscilatorio, porque vamos a tener coseno y seno, ¿cierto? Pero además de eso, entonces tenemos un factor que es un exponencial y es decreciente, ¿cierto? Porque la parte real es negativa. Entonces, lo que vamos a obtener es un movimiento que va a ser de tipo oscilatorio en este caso, porque tenemos la parte que corresponde a la parte imaginaria, ¿no? Donde tenemos positiva en una de las raíces, negativa en la otra raíz, en la parte imaginaria, y eso nos lleva entonces a cosenos y senos, de manera tal que la respuesta en ese caso va a ser una oscilación, pero como tiene un factor exponencial que decrece, entonces va a tener un comportamiento más o menos como el que yo he dibujado ahí, ¿no? O sea que es una
oscilación cuya amplitud va decreciendo de manera exponencial. Lógicamente, al final tiende a cero también, ¿no? Entonces, en este caso nosotros le llamamos a esto subamortiguamiento. Ok, aquí en las raíces vamos a poner entonces complejas, conjugadas, parte real menor que cero, ¿cierto? Ok, o sea, vamos a tener algo así. O sea, esto nosotros le llamamos subamortiguamiento. ¿Estamos claros? Bien, ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en un vehículo, ¿qué creen ustedes que debería ocurrir? Bueno, yo no sé, antes de eso, no sé si ustedes saben, a lo mejor algunos sí, tal vez otros no, no sé, pero la suspensión de un vehículo es esencialmente una combinación de estos dos elementos que nosotros estamos viendo, el elemento elástico y el elemento disipativo. O sea, si ustedes se fijan en la suspensión de la gran mayoría de los vehículos, ustedes lo que van a encontrar es un elemento elástico que puede ser un resorte helicoidal, por ejemplo, puede ser láminas, o sea, muelles de láminas, como los que son, por ejemplo, los camiones o los buses, o pueden ser incluso algún resorte torsional, por ejemplo, como el que usan los escarabajos estos Volkswagen, ¿no? En ese caso ellos lo que tienen es un resorte, pero es más bien de tipo torsional, ¿no? Entonces, y los amortiguadores, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, realmente lo que nosotros tenemos ahí es lo que, por ejemplo, los eléctricos llamarían un filtro, ¿no? No sé si están familiarizados con eso ustedes, pero en electrónica, por ejemplo, es común que se utilicen circuitos para, o sea, que digamos, en la entrada de un circuito, por ejemplo, yo tengo una superposición de una serie de señales y de pronto yo quiero eliminar algunas de esas señales y dejar pasar otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo, eso es más o menos lo que uno hace con un ecualizador, por ejemplo, ¿no? O sea, que uno dice, ok, yo quiero dejar pasar nada más los bajos, por ejemplo. Entonces, lo que hago es que atenúo los agudos. O si lo que yo quiero es resaltar los agudos, entonces lo que hago es que atenúo los bajos, ¿no? Entonces, esa misma idea es lo que hace, o es el trabajo que hace una suspensión, ¿no? ¿En qué sentido? Cuando un vehículo se está moviendo, las llantas tienden a seguir de manera bastante fiel, lastimosamente, la forma o las irregularidades del terreno, del camino, de la carretera. O sea que ya, si hay un hueco, la llanta cae en el hueco, sale del hueco, o sea, si hay una piedra o lo que sea, pasa encima, o sea, ya salta, ¿no? Entonces, si sin la suspensión o sin la suspensión adecuada, digamos, todos esos movimientos los percibiría él o los pasajeros, ¿de acuerdo? Lo cual probablemente sería bastante desagradable, ¿no? Entonces, esa combinación de
el resorte y el amortiguador, claro, sintonizado con la masa del vehículo, ¿de acuerdo? Lo que hacen es un filtrado, ¿no? Entonces, la entrada viene del terreno, ¿no? La llanta que tiende a seguir todas las irregularidades, y eso trata de, como quien dice, de transmitirse a la carrocería, pero precisamente la combinación esta de amortiguador y los resortes se encargan de filtrar eso, ¿no? Es decir, evitar que eso llegue a los pasajeros cuando están bien, ¿no? Y cuando han sido ajustadas de acuerdo a la masa del vehículo, qué sé yo. Porque si eso, por ejemplo, los resortes normalmente sufren poco en términos de daños y qué sé yo, pero los amortiguadores normalmente sí, tienen una vida relativamente corta comparada con la que puede tener un resorte en una suspensión, digamos. Así que de pronto un amortiguador a lo mejor puede estar durando 3, 4, 6 años, no sé, depende del trato también. La cosa es que cuando el amortiguador se daña, entonces justamente se pierde el efecto ese de la combinación de ellos dos. Y entonces cuando ustedes ven el vehículo, la manera en que él responde cuando va rodando es completamente diferente, ¿no? Y obviamente también para el conductor y los pasajeros igual, o sea, van a percibir cosas que cuando la suspensión está bien, no las perciben, ¿no? Ahora, hay gente que a propósito de pronto decide alterar las características de la suspensión, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que lo que hace es que, sobre todo, una de las cosas bastante común que hacen algunos de estos fanáticos de los vehículos y de carreras y qué sé yo, es que, por ejemplo, le cambian la rigidez al resorte, ¿no? Una manera de hacerlo, por ejemplo, es reducir el número de espiras activas, ¿no? Entonces lo que hacen es que o cortan el resorte, o sea, le reducen el número de espiras y compensan la longitud con otra cosa, o, por ejemplo, ponen algún elemento entre varias de las espiras que no permiten que esa sección del resorte se deforme. E igualmente, entonces lo que hace es que se rigidiza, ¿no? Entonces, claro, le cambia la constante de rigidez, y al cambiar la constante de rigidez cambia frecuencia natural, cambia el factor de amortiguamiento, etcétera, porque el factor de amortiguamiento, acuérdense que depende de estos otros, de la combinación de estos otros factores, ¿no? De omega n, de la masa. Entonces, al final es el conjunto, ¿no? Entonces, si yo altero alguno de ellos, en general el factor de amortiguamiento cambia. No el coeficiente de amortiguamiento, que es ese es del mismo amortiguador, sino el factor de amortiguamiento del sistema, que viene de una combinación de todos ellos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay gente que lo hace, ¿no? A propósito, hace que los resortes sean más rígidos, y lo que uno ve entonces es que el vehículo, cuando va rodando, va saltando por todos lados. Pero bueno, hay gente que a lo mejor disfruta eso, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, en una suspensión, una de las cosas que uno busca es que cuando el vehículo, por ejemplo, cae en un hueco o algún bache, alguna cosa así, no se genere una oscilación, ¿no? Sino que, o sea, que cuando cae en el bache, digamos, eso se atenúe rápidamente, ¿no? De pronto hacen algún salto, pero de una vez eso se atenúa y tiende a cero. Y lo que no se quiere, por ejemplo, es que el vehículo quede entonces, cuando pasa por un bache, haciendo saltos, ¿no? Que sería lo que ocurriría si tenemos subamortiguamiento, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que uno busca en la suspensión, por ejemplo, es que haya algún grado de sobreamortiguamiento, ¿no? Para evitar, por ejemplo, eso, ¿no? Que el vehículo, pasando por alguna irregularidad, de una vez empieza a oscilar, ¿no? ¿Ok?
No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, ahora, la otra cosa es que, por ejemplo, hay áreas en donde esto que estamos viendo tiene que ver con la respuesta libre, ¿no? Pero al final también esto influye sobre la respuesta forzada, o sea, la presencia de amortiguamiento en el sistema permite también, en cierta forma, limitar las amplitudes de la respuesta forzada, ¿no? Porque, como hemos dicho, la mayoría de los problemas justamente viene cuando, o surgen cuando el sistema está sometido a alguna acción de tipo permanente, ¿no? Entonces, la presencia de amortiguamiento normalmente también permite, en función del grado de amortiguamiento que se tenga, el controlar, aún en condición de resonancia, que las oscilaciones en el sistema no sean excesivas. No es la única manera, hay otras formas también que se pueden utilizar, otras formas alternas para limitar o controlar las oscilaciones en el sistema que nos interesa. O sea, no necesariamente tiene que ser utilizando disipadores de energía. Y en mecánica esta es una idea que se ha usado desde hace mucho tiempo. O sea, hay otro concepto que se llama absorción dinámica. Más adelante lo vamos a ver cuando hablemos de sistemas de más grados de libertad. Y eso permite controlar también las amplitudes de las oscilaciones de un sistema. Sin embargo, en ese caso no es por un mecanismo de disipación de energía, sino que es utilizando otro concepto, ¿no? Y hay edificios famosos en el mundo que utilizan este concepto del absorbedor dinámico, ¿no? Hay una torre, me parece que es en Taiwán, la 101, que utiliza el concepto de absorbedores dinámicos. Hay el hotel famoso en los Emiratos Árabes, el Burj Al Arab, también es un edificio donde se utilizan absorbedores dinámicos para controlar las oscilaciones, ¿ya? Y hay otros en los que se ha estado utilizando ahora ya el amortiguamiento, pero por efectos disipativos, ¿no? A lo mejor hace 25 o 30 años esta práctica en ingeniería civil no era común, pero ahora se ha vuelto bastante común, ¿no? Como un mecanismo de disipación de energía, ¿ya? O sea que incorporan amortiguadores a propósito. No basta, digamos, el amortiguamiento estructural, sino que se agrega amortiguamiento incorporando amortiguadores ahora. Ok, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Por lo general siempre se intenta que neta sea un valor igual a 1 o mayor, ¿no? Para que Depende de la aplicación, ¿no? Idealmente, por ejemplo, si tú lo que quieres, en el caso de los vehículos, en las suspensiones, debería tender a ser mayor que 1, porque tú no quieres que se mantenga el vehículo oscilando cada vez que hay alguna perturbación, un bache o algún resalto en el camino, ¿no?
¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Sí, o sea, en el caso, por ejemplo, de lo, como les decía, eh, o sea, en un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y voy a tratar de hacer un dibujo un poco simple en este caso. O sea, ustedes lo que van a tener, por ejemplo, es algo así, ¿no? Eh, 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 entonces ustedes van a tener las llantas, ¿no? Y lo que van a tener entonces de aquí es de alguna manera del eje de las llantas acoplado a la carrocería, resorte y amortiguador, ¿no? Un resorte y en paralelo un amortiguador. Y eso lo van a tener entonces en las 4 llantas, ¿no? Entonces, como les digo, lo que ocurre es que cuando el vehículo se va moviendo, ¿no? Las llantas van a tender a seguir las irregularidades del camino y simplemente entonces esta configuración de resorte y amortiguador tiene la función justamente de filtrar esas perturbaciones para evitar que lleguen a los pasajeros, ¿no? Entonces, claro, en este caso, por ejemplo, eso sería como un sistema bastante simple de que uno podría modelar como de 2 grados de libertad, por ejemplo, ¿no? Pero uno lo puede hacer tan complejo como quiera, ¿no? O sea, nosotros podemos, depende de qué movimientos consideremos que puede hacer el vehículo, agregar dificultad, ¿no? Al modelo. Así que lo podemos hacer de 2 o de 3 o de 4 grados de libertad, dependiendo de qué modelamos y cómo. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. O sea, por ejemplo, aquí, digamos, de manera simple, sacando, digamos, como el modelo del vehículo, o sea, lo que nosotros tendríamos es algo así, ¿no? O sea, una masa que representa la masa del vehículo y entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, vamos a tener el amortiguador aquí, ¿no? Y algo similar acá. ¿No? Y aquí entonces la rueda y el camino, ¿no? Ok. Un K1, un C1, un K2, un C2. Así que bueno, ustedes pueden definir, qué sé yo, la coordenada del extremo, por ejemplo, de acá, qué sé yo, como, vamos, Y1, la posición del extremo de acá,
Y2, y así, ¿no? Ahí tendríamos, por ejemplo, 2 grados de libertad. O podemos, por ejemplo, definir la posición del extremo de la izquierda y utilizar un ángulo también, ¿no? O sea, sería otra manera de, como tenemos esta longitud, ¿ya? Entonces, si yo conozco el ángulo, o sea, en lugar de usar Y1 y Y2, yo puedo usar Y1 y teta, por ejemplo, ¿no? O sea, hay diferentes formas en las que se puede plantear el asunto, pero claro, ya sería, digamos, un modelo un poquito más complejo, ¿sí? Del vehículo. Eso viéndolo como si modeláramos en un solo bloque la suspensión delantera y la trasera. Pero también podríamos modelar la suspensión en cada una de las llantas por separado, ¿no? Pero entonces, claro, ya habría que considerar otros movimientos posibles, ¿ya? Ok. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bien, si no, entonces pasamos a la parte forzada, ¿verdad? Ok, respuesta forzada. Bien, la diferencia ahora entonces es que aquí vamos a tener entonces ahora ok, aquí nos interesa el caso en donde tenemos una acción externa y en este caso nos vamos a basar en una acción de tipo armónica, ¿no? Por ejemplo, amplitud, una fuerza, amplitud F sub 0, coseno de, vamos a tener una frecuencia angular de entrada por W, o sea, W E por T, entonces, como argumento del coseno, ¿cierto? Bien, entonces, lo que a nosotros nos interesa es determinar X de T, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros, por ejemplo, podemos asumir que las condiciones iniciales son 0. A mí me interesa ahora mismo la respuesta forzada, ¿no? Es decir, la parte que tiene que ver con esta acción externa que está ahí actuando sobre el sistema y queremos ver entonces cómo afecta el sistema. Bien, ok, ya nosotros hemos hablado ya hablamos del principio de superposición, ¿cierto? ¿En algún momento? Chicos. Me parece que no. Ok, vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Entonces,
Aunque creo que sí, ¿no? Porque hablamos de la serie de Fourier ya, ¿no? Sí, de serie de Fourier, sí. Ok, de todas maneras, vamos a mencionar esto brevemente. Cuando nosotros tenemos un sistema lineal, y lo voy a representar aquí como una caja, cuando el sistema es lineal, bueno, cuando las ecuaciones que me permiten modelar el comportamiento del sistema, su dinámica, en este caso en particular, que es lo que me interesa, son ecuaciones diferenciales lineales, ¿de acuerdo? Cuando el sistema es lineal, entonces hay una ventaja interesante, y es que nosotros sabemos que, por ejemplo, si la entrada la conocemos y es la entrada 1, ese sistema va a tener una respuesta a la que nosotros podemos llamar S1. Si nosotros cambiamos la entrada por una entrada diferente, vamos a tener una salida diferente, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de entrada y salida, nos referimos, en el caso de la entrada, a la fuerza, y en el caso de salida, a lo que sería la coordenada de posición, X, ¿no? Entonces, si tenemos una entrada 2, a eso le va a corresponder una salida 2, ¿no? O sea, si E2 y E1 son distintas, entonces S2 y S1 son distintas, ¿cierto? Pero no solo eso, hay otro aspecto también, y que es el que del cual vamos a tomar ventaja aquí, y es el siguiente. Y es que si como entrada yo utilizara una constante por la entrada 1, entonces yo tendría esa misma constante por la salida S1, ¿no? Recuerden, la salida S1 correspondía a la entrada E1. Y si a eso yo le agregara, o sea, si yo creara una entrada combinando dos entradas, como sería la entrada 1 y la 2, pero cada una de ellas multiplicada, por ejemplo, por una constante diferente, entonces a la salida la respuesta va a ser también esa otra constante por la salida correspondiente a la otra entrada, que era E2, y que habíamos llamado nosotros S2, ¿sí? Y si yo le agregara una tercera, entonces tendría una tercera y así, ¿no? Eso ocurre, como dije, porque las ecuaciones del sistema son ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Un sistema lineal. Entonces, en el caso de las series de Fourier, nosotros dijimos una serie de Fourier es una suma. Una suma de en el caso de que estemos describiendo fuerzas, sería como una suma de funciones que describen fuerzas. En ese caso eran cosenos y senos de diferentes frecuencias, pero al final es una suma de fuerzas, ¿cierto? Que son funciones del tiempo. Así que es algo como lo que estamos planteando aquí, en este caso, ¿no? O sea que yo podría visualizar esa fuerza periódica como la suma de infinitas fuerzas que se describen por medio de senos y cosenos de diferentes frecuencias, pero igual suman al fin de cuentas, ¿no? Y como todos son cosenos y todos son senos, entonces si yo, por ejemplo, digo, ok, como todos son senos y todos son cosenos, no hay ningún otro tipo de función ahí involucrada, entonces si yo quisiera saber la respuesta para toda la suma de todas esas senos y cosenos en la serie de Fourier, me basta con saber cómo determinar la respuesta de una función coseno y de una función seno, ¿cierto? Porque lo que cambia es la amplitud, en la sumatoria de la serie de Fourier, lo que cambia es la amplitud,
que es el coeficiente de Fourier, o son los coeficientes de Fourier, las amplitudes, y las frecuencias. Eso es todo lo que cambia entre las diferentes funciones cosenos y senos que están en la serie. Entonces, si yo sé determinar la respuesta para una función coseno cualquiera y una función seno cualquiera, yo sé determinar la respuesta para una función que es periódica, porque lo único que tengo que hacer es sumar respuestas que corresponden a senos y respuestas que corresponden a cosenos. Lo único que tengo que fijarme es qué frecuencias son y las amplitudes correspondientes, ¿cierto? Así que, siguiendo un poco esa lógica, nosotros vamos a hacer lo siguiente para resolver este problema que tenemos aquí. ¿Ok? Originalmente, la fuerza que yo tengo es simplemente F sub 0 coseno de WT. ¿Sí? O de omega E. T. Entonces, bueno, lo que yo voy a hacer primero es modificar un poquito el problema, y lo que yo voy a decir es que en lugar de utilizar esta fuerza que está aquí, yo voy a utilizar una fuerza un poquito diferente, pero que obviamente contiene a esta que está aquí, ¿no? Entonces, esa fuerza que yo voy a proponer, que le podemos poner algún nombre si quieren, F barra dt, va a ser una fuerza que contiene por una parte a coseno de omega E por T, pero le voy a agregar algo más, y va a ser la unidad imaginaria ¿ok? O sea, en otras palabras, en vez de tomar como que la fuerza es nada más la función coseno omega E por T, yo voy a tomar como que la fuerza que está actuando sobre el bloque de masa M es esta otra que acabé de escribir, ¿no? F0 por coseno de omega E por T más I F0 seno de omega E por T. Entonces, ¿por qué quiero hacer eso? Porque fíjense, de acuerdo a lo que acabamos de plantear, si yo tengo la entrada E1, a ella le corresponde una respuesta o salida S1, ¿no? En este caso, la entrada E1 sería la fuerza, que el original era la que teníamos aquí, coseno, ¿no? Esa sería la entrada a la que corresponde, digamos, E1 aquí, o sea, la fuerza esta que corresponde al coseno. Alfa, digamos que es 1, porque no hemos alterado nada aquí, ¿no? Y luego entonces tendríamos, lo que estamos haciendo es construyendo una fuerza diferente, porque le estamos agregando algo más a la fuerza original, que sería esta entrada E2, que para mí va a ser lo que es el F0 seno de omega E por T, ¿no? Y el beta de aquí, la constante esta que está aquí, sería esta unidad imaginaria, ¿cierto? La unidad imaginaria es raíz de menos 1, ¿cierto? Entonces, eso tiene una ventaja, porque yo sé que yo voy a determinar la salida, y en la salida va, si yo pongo esta fuerza como entrada, en la salida entonces yo voy a tener como respuesta la parte que en algún lado va a estar la parte que corresponde a la respuesta del coseno, y en otro lado va a estar la parte que corresponde a la respuesta de la función seno. Y hay una ventaja en esta forma que yo estoy escogiendo, porque la constante que hace el papel de beta aquí es la unidad imaginaria. Así que para mí va a ser relativamente fácil ver en la respuesta que obtengo
¿cuál parte corresponde a la solución del seno? Va a ser la parte que tenga al frente, ¿no?, como factor la unidad imaginaria. ¿Sí? Así que alguien podría pensar que, bueno, estoy como que complicando un poquito más el problema porque le estoy agregando una fuerza adicional en la entrada al sistema, pero realmente, como vamos a ver, no es así. Realmente, al introducir esta idea, y sobre todo por el hecho de que para nosotros va a ser relativamente fácil identificar la parte que corresponde a cada una de las entradas, porque una de ellas tiene o va a tener en algún lugar como factor la unidad imaginaria. Y esa parte entonces ya sabemos que es la que corresponde al seno, ¿no? La parte que no la tenga, sería la parte real de la respuesta, es la que va a corresponder al coseno. ¿Estamos claros ahí? ¿Se entiende la lógica del asunto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. No Dígame. sé si me escucha. Entiendo la lógica de agregar la siguiente función, la seno Ajá. WT, pero no Ok. el I. O sea, entiendo también la lógica, sí, de poder pasar eso a anotación del número E, pero, o sea, no entiendo por qué la necesidad de la I todavía. Si quieres le podemos llamar beta, pero no sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es que es fácil de identificar ese factor Vale, en vale. la salida. No sé si me explico. Sí, Porque, sí, ¿qué sí, pasa entiendo. si al final yo tuviese, vamos a suponer que yo le agregara otra función que es real? ¿Qué pasaría? En la respuesta yo voy a tener una respuesta que todo es real. Entonces sería muy difícil determinar qué parte corresponde al seno y qué parte al coseno, ¿cierto? Entonces, la presencia de la unidad imaginaria tiene también, además de lo que acabaste de mencionar, que ahora lo vamos a ver, tiene la ventaja de que va a ser relativamente fácil para mí identificar qué parte en la respuesta corresponde al coseno y qué parte al seno. ¿Me explico? Sí, sí, gracias, profe. Sí. Ahora, ¿qué ventaja tiene desde el punto de vista de cómo resolver el problema? Ahora lo vamos a ver en un momentito, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que acabas de plantear. O sea, utilizamos la identidad de Euler, ¿no? Y al utilizar la identidad de Euler, nosotros sabemos que esta fuerza entonces que tenemos aquí escrita, la podemos plantear de la siguiente manera, ¿no? O sea, que nosotros podemos sacar F sub 0 como factor común y lo que nos quedaría entonces es algo así, ¿no? E a la I omega E por T, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. ¿Sí? O sea, hasta aquí entonces lo que hicimos fue utilizar la identidad de Euler, ¿cierto? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Quiere decir que ahora la ecuación diferencial tiene esta forma, o sea, m x 2 puntos más c por x puntos más k por x, y esto es igual a f sub 0 e a la i omega e por t, ¿sí? Bien, entonces,
Bueno, a partir de aquí nosotros podemos resolver la ecuación diferencial por diferentes métodos, ¿cierto? O sea, podemos utilizar el proponer una solución, podemos utilizar método de operadores, podemos utilizar transformada de Laplace, o sea, cualquiera de esas vías, ¿cierto? Entonces, por la forma de la entrada, que es la fuerza, lo que nosotros vamos a hacer es plantear que la respuesta se puede escribir como un factor que en términos generales va a ser un número complejo por e a la WET, ¿no? O sea, eso es lo que estaríamos nosotros planteando. Desde el punto de vista físico, ¿qué significa proponer algo así? Significa que la respuesta en términos generales va a ser una oscilación a la misma frecuencia de la entrada, pero con probablemente algún desfase, ¿ya? O sea, al nosotros pensar en que X barra, esa que tenemos ahí enfrente de la exponencial, el hecho de que sea compleja ese número, desde el punto de vista de análisis, lo que significa es que va a haber un desfase, digamos, entre la fuerza y la respuesta, ¿sí? O sea que la respuesta va a ser de la misma frecuencia, pero no va a ir en fase con la fuerza. Eso, desde el punto de vista físico, es lo que significaría, ¿no? Ok, desde el punto de vista de análisis, lo que hacemos nosotros es que reemplazamos la solución, y lo que ocurre entonces es que al final el problema se vuelve esencialmente de tipo algebraico, ¿de acuerdo? Porque, ¿qué es lo que sucede? Que al nosotros plantear algo así como lo que hemos escrito, ya lo que nosotros estamos haciendo es proponiendo cómo es la dependencia temporal, ¿cierto? Y lo que nos queda entonces es esencialmente ver cuáles son las amplitudes de esas funciones del tiempo que estamos proponiendo, ¿ok? Entonces, cuando reemplazamos en la ecuación diferencial, ¿qué obtenemos? Derivamos esto dos veces, ¿sí? Así que vamos a tener entonces menos mwe cuadrado, y vamos a tener entonces e a la i omega e por t. Vamos a tener entonces más c por i omega e. Entonces aquí esto más k perdón, faltó aquí el factor. Y esto es igual entonces a x sub 0 ¿ok? Eso es lo que obtendríamos, ¿no? Ahora, como la exponencial está en todos los términos, podemos cancelarla perfectamente, ¿no? Y sacamos entonces esto como un factor común de ¿qué cosa? Vamos a tener k menos m
WE cuadrado más IC ya esto no va. Quedaría algo así. Así que nosotros podemos despejar de ahí y obtener este factor, ¿no? Que sería entonces el F sub 0 sobre, entonces, K menos MWE cuadrado más ICWE. ¿Ok? Si nosotros vemos esta expresión, esencialmente lo que tenemos es algo que tiene esta estructura, ¿no? O sea, tenemos algo como F0 y un número complejo abajo, A más I, B, digamos. ¿Sí? Así que, por ejemplo, nosotros podemos multiplicar por el complejo conjugado, ¿no? A menos IB, y aquí también, ¿no? De manera tal que esto es un 1, ¿sí? O sea, esto que está aquí es un 1, así que no altera en nada la expresión. Y, sin embargo, me siguen ahí, ¿no? O sea, el A, por ejemplo, esta A que está aquí sería el K menos MW cuadrado, y la B sería CWE, ¿de acuerdo? Así que de aquí entonces ustedes obtendrían a F0, A menos IB, y esto dividido entre A cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos claros? Donde vamos a escribir por aquí en algún lado. O sea, el A sería el K menos MWE cuadrado y el B sería el CWE. ¿Okay? Estamos claros, ¿no? Entonces, es claro que X es un factor complejo, es un número complejo, como habíamos anticipado, ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Okay. Así que al final la respuesta, para la respuesta simplemente lo que ya tenemos... Profe, o sea, tengo una pregunta. Esta sí. X no depende de el tiempo, ¿cierto? No. Es correcto. Y esto es por la geometría del sistema que yo estoy estudiando. O sea, y la W, o sea, sí entiendo el procedimiento, pero, o sea, no entiendo cómo fue que pasó esa frecuencia de excitación externa a esta forma, o sea.
físicamente, ¿cómo vería yo ese cambio? O sea, que no es dependiente del tiempo, pero sí de la frecuencia. ¿Te refieres, o sea, de partida en el planteamiento que estás haciendo cuando propones la solución? Vamos a ir un poquito más hacia atrás. O sea, realmente aquí, digamos, aquí es donde está la propuesta de la solución, ¿sí? Justo aquí. ¿Sí? O sea, esto es lo que tú estás proponiendo como solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? O sea, la parte temporal la maneja la exponencial. ¿De acuerdo? O sea, eso lo estás planteando, de hecho, de salida, de que la parte temporal depende, o la maneja, digamos, el factor que contiene la exponencial. O sea, Ahora, en pero este por caso, las derivadas de velocidad de aceleración es que obtenemos ese W. Pero, o sea, lo que me surge es que esas aceleraciones y esas velocidades no son de la fuerza externa, o sea, son del mismo sistema. Yo creo que no me da a entender. Más o menos trato de entender lo que estás planteando. La frecuencia definitivamente influye, ¿no? O sea, en la manera en que responde el sistema, y eso se refleja en la expresión para X. Eso es cierto, es correcto. ¿Ya? Pero esa parte involucra esencialmente a parámetros del sistema, o sea, la masa, el factor de amortiguamiento, la constante de rigidez del resorte y efectivamente la frecuencia a la que está siendo excitado, ¿no? Eso es correcto. Y eso ocurre porque, o sea, ese hecho de que la frecuencia tenga que aparecer ahí, desde el punto de vista físico, debe ser así por lo siguiente. O sea, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú tienes el sistema y el sistema tiene su frecuencia natural, ¿cierto? Y tú lo estás sometiendo a una acción que tiene una frecuencia diferente a esa. Entonces, ¿qué sucede? El sistema va a responder de una manera a una frecuencia que corresponde a su frecuencia natural, pero la acción externa tiene una frecuencia diferente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En algún periodo, como hay diferencias entre las dos frecuencias, en algún periodo, en alguna etapa más bien del movimiento, en algún intervalo del movimiento, la acción externa va a coincidir en dirección con la dirección del movimiento y en ese caso aporta energía. En otro momento, precisamente por el hecho de que tienen frecuencias distintas o son frecuencias distintas, la acción externa va a actuar en dirección contraria al movimiento. ¿Ya? Entonces hay intervalos durante el movimiento en el que la fuerza externa aporta energía, hay intervalos en los que remueve energía la acción externa, ¿no? Porque el trabajo es a favor del sistema o en contra del sistema, dependiendo de cómo están relacionadas esas frecuencias.
Entre más se acerca la externa a la natural, ¿qué ocurre? Van a haber intervalos más largos en donde la acción externa aporta energía al sistema que los intervalos en donde remueve energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? En cada ciclo, más energía es transferida al sistema que la que es removida y por lo tanto entonces las amplitudes empiezan a crecer, ¿no? Y por eso es que en resonancia, cuando tienes resonancia en donde las dos frecuencias coinciden, entonces lo que sucede es que en prácticamente todo el movimiento del sistema, la acción externa aporta energía, es decir, se mueve en un sentido y la acción externa es en el sentido que se va moviendo el sistema cambia de dirección, la acción externa también, o sea que van en fase y, claro, el aporte de energía es mucho más alto, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el tema de resonancia es peligroso, sobre todo si no hay disipación de energía, porque entonces lo que estaría ocurriendo es que en todo el periodo, todo el ciclo de movimiento del sistema, tú estarías aportando energía. Y lo que va ocurriendo entonces es que esa energía se va acumulando en, ya sea o como energía potencial en el resorte, lo cual significa que la amplitud del movimiento tiene que ser más alta, o sea, tiene que deformar más el resorte, y las velocidades que alcanza la masa también son más altas. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente, tiene que haber, o sea, el tema de la frecuencia externa tiene que aparecer en la respuesta, y eso es lo que aparece, eso es lo que se refleja al final en la ecuación que nosotros estamos encontrando, ¿de acuerdo? Porque, o sea, si lo vemos aquí en la expresión esta que tenemos en verde, o sea, aquí aparece la frecuencia, ¿no? Aparece la frecuencia, o sea, no solo aparecen los parámetros del sistema, rigidez, masa y amortiguamiento, sino que también aparece la frecuencia, porque también va a depender de eso. ¿Ok? No sé si se entiende la idea. ¿Estamos claros? Yo creo que sí entendí. Tal vez más adelante tenga otras preguntas. Ok. Sí, pero sí debe reflejarse, ¿no? El tema de la frecuencia externa. Porque definitivamente influye en la manera en que el sistema responde. Sí, lo que sí no aparece es el tiempo, porque lo que ocurre es que ese comportamiento se va a mantener. Y si apareciera el tiempo en esta expresión, lo que significaría es que ese factor que acompaña al exponencial cambia también. Y no es así. Ese factor se mantiene en el tiempo. O sea, no importa cuánto tiempo la acción externa está actuando, ese factor no cambia, ¿ya? Viene dado por la misma presión. Si dependiera del tiempo, ese factor estaría cambiando continuamente. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, terminamos aquí por hoy. Continuamos el día jueves. Que estén bien. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Te da buena tarde. Hasta luego. Igual. Hasta luego, profe. Buenas tardes. Bye.